Así es, muchas gracias. Queremos comentarle que la semana pasada el presidente de la Asamblea Legislativa rindió un informe de su gestión durante los primeros meses de trabajo a la cabeza de este órgano del Estado. Y eso se da el tiempo que se discuten varios temas de vital importancia entre los diputados. Sobre esto conversaremos esta mañana en Entrevista de Hechos AM. Comenzamos poniendo en contexto. La semana anterior, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, rindió un informe de los logros durante los primeros 6 meses de su gestión. Argumenta que el primer órgano del Estado ha disminuido significativamente gastos en servicios de telefonía, planillas y gastos protocolarios. Destacó la subasta de las camionetas, la reducción en gastos de combustible, en viajes, así como la reducción de personal. El reto es bajar el otro año un 10% de los gastos en bienes y servicios, asegura. Con la venta de 11 camionetas que representan un ingreso al Estado de $313.600. A eso debemos sumar el ahorro para de este año de $41.600 por el combustible, solo por no hacer uso de esos vehículos. El Estado, como cualquier empresa, debe ofrecer condiciones mínimas para que el funcionario de cualquier nivel pueda realizar su labor. El trabajo de la Asamblea Legislativa se ha incrementado en los últimos días. Los diputados tienen encima 2 elecciones de segundo grado. La de los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estancada desde hace 3 meses y medio, y la del fiscal general de la República. Para esta última, el lunes cerró el proceso de inscripción y son 33 profesionales del derecho los interesados en estar al frente del Ministerio Público Fiscal. Los diputados de la Comisión Política conocieron el listado de los candidatos a fiscal general de la República. A pesar de que se trató de una reunión informal, algunos partidos dicen que el presidente está violando el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Por su parte, el doctor Quijano prefirió no detallar el procedimiento a seguir porque se trata de una reunión no oficial. Por este motivo, los partidos como el FMLN y Gana decidieron no asistir, argumentando que se está violando el artículo 99 del reglamento interior de la Asamblea. Dicen que para convocar a la comisión, primero se tenía que haber cerrado la plenaria, que está abierta desde la semana pasada. Pero para abordar más a profundidad estos temas, damos paso a la Entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, le doy la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos, doctor. A usted, Celia, muchas gracias por permitirme estar acá en el canal. Buenos días, amables televidentes. ¿Cuáles son los principales logros que se destacan en estos primeros 6 meses de gestión? Bueno, hicimos algo inédito en la vida de la Asamblea Legislativa. Nunca un presidente se había tomado quizás tanto tiempo para atender los temas eminentemente administrativos. A uno no lo eligen para legislar. Y quizás esa ausencia de criterios técnicos en la toma de decisiones era como el caldo de cultivo para que se dieran tantos abusos, tantas inconsistencias, irregularidades, que al final llevaron a la institución a una situación prácticamente de colapso, de no tomar medidas urgentes. Encontramos un presupuesto realmente que no era suficiente. Se había sobrepasado el techo por más de $2 millones, donde destacaba fundamentalmente el rubro de remuneraciones, que es el rubro 45, donde, si bien es cierto, se había aprobado inicialmente el presupuesto de la Asamblea con 45 millones para salarios, para remuneraciones, se había hecho un acuerdo de junta directiva ya por el mes de febrero para llevarlo a 50.2. Pero cuando nosotros llegamos el 1 de mayo nos damos cuenta que no era suficiente 50.2 millones para cubrir todo el ejercicio fiscal, sino que necesitábamos 52.2, es decir, teníamos 2 millones de desfase. Eso nos llevó a acelerar las medidas. Procedimos inmediatamente a la subasta de las camionetas. Las camionetas generaban un costo importante, solo de mantenimiento eran $17.000 al año. Cada camioneta tenía una asignación de $400 para cada diputado de la directiva. Recuerde, Célida, que habíamos tomado la decisión de reducir el número de directivos. Esa, a mi juicio, fue la primera medida, bajar de 13 a 11. Algunos dirán, tenían que haber bajado a 6, yo comparto eso, pero yo creo que por algo hay que comenzar.
empezamos a revisar distintos rubros. Nos dimos cuenta que podíamos hacer muchos recortes, sobre todo en el tema de bienes y servicios. El no darle $400 a cada diputado con la camioneta, eso representaba prácticamente 41.600 dólares de ahorro y 60 y pico mil en el próximo año. Pero también esas camionetas demandaban aproximadamente 5.000 y pico de dólares en cambios de llantas. Ya he hablado lo que es el tema del mantenimiento. El mantenimiento, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas creo que han sido positivas. La ciudadanía las ha visto con, bueno, diría yo, pues con aceptación. Es el rubro, ¿verdad? Que hablaba yo, 41.600 más mantenimiento de las mismas, 17.800 y pico, más los cambios de llantas. Al final, pues, sí, esto representaba un ahorro de 133.000 dólares en el año. Pero ese es solamente uno de los componentes. También hay muchos más. Ya he dicho que redujimos el número de empleados de la Asamblea Legislativa. Quiero que lo veamos por partes, pero me gustaría saber a cuánto asciende el monto total del ahorro que se logra contabilizar en esos 6 meses de Con gestión. gusto, Celida. Si sumamos el recorte en el rubro de salarios, en la planilla, porque hicimos varias acciones, un decreto de retiro voluntario al cual se acogieron 88 personas. Habíamos dicho que en las estructuras departamentales no podían haber más de 10, habían algunas que tenían 20, 28, 30 empleados, y suprimimos plazas, yo diría fantasmas, muchas plazas irregulares y otras que están en proceso. Eso nos hizo reducir la plantilla en 178 empleados, lo cual genera una economía para la institución de 180.000 dólares. Si sumamos el tema de boletos y viáticos, si sumamos el tema de las horas extras, si sumamos la reducción de la plantilla, si sumamos el ahorro en combustible, etcétera, todo el fondo circulante para el presidente de la Asamblea tiene una asignación de 11.355 dólares mensual, equivale casi a una partida secreta. Yo tengo aquí los atestados, yo mandé una carta a la unidad correspondiente del Ministerio de Hacienda diciendo que el presidente de la Asamblea no iba a abusar ese dinero, nunca abusé un centavo, y yo financio mis gastos cuando tengo algún compromiso de carácter oficial sin hacer uso de esos 11.355 dólares que son, repito, de carácter mensual. Entonces, esta sumatoria, concluyo diciendo, nos lleva a un ahorro aproximadamente de 2 millones. Es decir, hemos llegado a superar el déficit con que encontramos la institución cuando llegamos en el mes de mayo. Había gasto allí en el tema de viajes y viáticos. Yo creo que esta sí es importante que la conozcan porque la Asamblea ha tenido un desprestigio y los diputados, fundamentalmente por el tema de los viáticos y de los viajes. Yo he dicho que la Asamblea dejó de ser la agencia de viajes. La Asamblea había gastado de enero a abril 285.000 dólares en boletos y en viajes, con un promedio mensual de 71.260 dólares. Gastamos de mayo a octubre, que son prácticamente 6 meses y no 4 como los que reflejan los primeros, 97.000 dólares con un promedio mensual de 19.000 dólares, es decir, bajar de 71.000 dólares mensuales en boletos y en viáticos a 19.000 dólares es una reducción de 188.000 dólares que representa prácticamente en el año. Ahora, en este caso, doctor, ¿qué acciones concretas se tomaron para que ocurriera? Es decir, ¿hay más control ahora por parte de la Junta Directiva al momento de la autorización de los viajes o los diputados lo están solicitando menos? Porque hay que mencionar que también hubo una presión mediática en torno a este tema. Bueno, ese ha sido uno de los elementos que más ha desgastado a la clase política en nuestro país, y el cual habíamos dicho que teníamos que hacer un esfuerzo por corregirlo, Célida, y es por el siguiente motivo. Ese descrédito de la clase política puede hacer sucumbir a nuestro sistema de partidos políticos, que es donde se sustenta la democracia.
debo de reconocer el esfuerzo de todos los miembros de la Junta Directiva, lo debo de aclarar muy enfáticamente, porque prácticamente el 85% de estas medidas han sido acuerpadas, algunas han sido en materia discrecional, sobre todo de este servidor, pero la mayoría de las medidas han sido acuerpadas por los miembros de la Junta Directiva. Doy otro ejemplo, gastábamos $42,000 para comprar agendas y calendarios para los diputados, porque se mandaban a hacer 900 agendas al año, y como Junta Directiva sacamos acuerdo que no íbamos a gastar ni un tan solo centavo. Ahí hay un ahorro del 100%, no gastamos esos $42,000. Y puedo seguir mencionando en gasto de floristería, pergaminos, temas vinculados a las sesiones solemnes. Esa es la reducción del 100% de gastos de agendas y calendarios, que repito, gastábamos $42,000 y se suprimió ese gasto. Claro, pero cuentan con teléfonos celulares, por ejemplo, entonces se puede utilizar una agenda electrónica. Por supuesto, esa es una de las cosas, pero también en ese rubro, Célida, yo siempre he dicho que para poder exigir a los, bueno, no son subalternos, a mis colegas diputados, yo necesito también dar el ejemplo. La Asamblea gasta aproximadamente $220,000, $230,000 en celulares y radios. El presidente usa su propio celular, sin embargo estamos pagando por el uso de 130 teléfonos aproximadamente. ¿Y cuál es la justificación para otorgar esas líneas telefónicas? ¿Y a quién se le otorga? Bueno, esto viene desde hace muchísimos años, ¿verdad? Tenían jefes de fracción, los directivos a veces 2, 3 celulares cada directivo, y hablé yo con mis colegas de la Junta Directiva y dijimos, bueno, hay que hacer una reducción, y dijimos que íbamos a hacer una reducción para poder buscar la licitación con las empresas telefónicas a bajar para empezar la mitad. Es decir, en lugar de gastar $230,000, que por ahí andaba el gasto, dijimos no licitemos más allá de $110,000. Esto significa que tenemos que pedir esos celulares, estamos en ese proceso, nos cuesta encontrar esos celulares porque no hay registros muy confiables. Tal vez el rubro también de gasolina, cuando yo explicaba de las camionetas, eso es para las camionetas que no usamos. En 6 meses ahorramos 41,600, en el año pues hay que hacer la extrapolación. Pero también la Asamblea licitaba $220,000 al año para combustible. Dijimos, pongamos un techo de $110,000, que nos parece más que suficiente, y con la idea a la mitad. Entonces estamos licitando para el próximo año $110,000, reduciendo prácticamente el rubro de combustible a la mitad. Y vamos a ver cómo funcionamos, y estoy muy convencido que mi colega Mario Ponce, cuando él me sustituye a mí allá por el mes de noviembre del otro año, estoy seguro, porque Mario está muy consciente de todas las medidas que tomamos, al igual que su partido y el resto de colegas diputados. Hablando de las plazas que se suprimieron, usted mencionaba que son unas 178 plazas, esto equivale a unos $180,000 mensuales, la reducción de este costo para el presupuesto de 2019. En materia de remuneraciones, ¿vamos a seguir observando esta reducción en el gasto? Sí, Célida, la Asamblea duplicó su número de empleados en 10 años. La Asamblea andaba como por 800, 900 empleados allá por el 2009, por el 2008. Ahora andamos por 2,000 y pico, yo veía aquí 2,275. Eso es un poco más del doble de los empleados en 10 años. Nosotros siempre hemos dicho que hay muy buenos empleados en la Asamblea Legislativa, y lo he descrito como que hay 3 clases de empleados. El que está contratado, que ejerce una labor importante para la institución, que asiste con puntualidad, que tiene su máquina, es decir, su computadora, su oficina, un manual de funciones que cumplir. Está el otro empleado que llega y no tiene absolutamente nada que hacer, que se quede en el pasillo viendo el celular, que se va a la sala de reuniones y pasa viendo televisión, pero que está a veces por ley de salarios, y que este servidor no lo puede cortar solo porque se le antoja cortarlo, tiene que seguir un procedimiento, llenar un expediente. Tenemos 2 abogados trabajando en eso. ¿O se le pueden dar más asignaciones también? Pues ya cuando ya no hay nada más que dar asignaciones, cuando te das cuenta que una unidad puede trabajar con 15 empleados y te dicen que tienes 37 empleados, ¿qué puedes hacer? No, ya no les puedes dar más asignaciones, ¿verdad? Claro.
Tenemos unidades que están mucho más allá del personal mínimo que pudieran necesitar para poder cumplir una función. Entonces decía, ese tipo de empleados, ese que llega y no hace absolutamente nada porque no tiene nada, que no tiene ni escritorio, ni oficina, ni silla en qué sentarse, pero también está el empleado que no llega y que también cobra, es que nosotros llamamos el empleado fantasma. ¿Cuántas plazas se identificaron de este tipo, como plazas fantasmas? Y si se ha podido identificar también si pertenece a alguna fracción política, si eso también se revela en el informe. Había en un promedio de las 170 y pico plazas, 178 que hemos recortado, yo estimaría que probablemente de esas han habido unas 30, 35, pero hay más, debo de ser muy honesto y reconocer que hay más. Plazas fantasmas, es decir, gente que sencillamente no llega a la asamblea. ¿Verdad? No llega a la asamblea. Primero hay que ubicarlos, hay que ir área por área, unidad por unidad, ver si está por contrato, si está por ley de salario. Si está por contrato se facilitan las cosas. Si está por ley de salario hay que abrir un procedimiento, incluso al que está por contrato hay que darle derecho de audiencia y empieza a explicar que cumple una función aquí, que cumple allá, pero también hay que dejarlo bien documentado. Quiero decir de que aparte que le quite el sueño a uno este tipo de medidas, porque hay algo que sí duele, es cuando privas a una persona de su fuente de ingreso. Independientemente que sea plaza de la naturaleza que fuere, sí impacta y te están esperando a la bajada de tu vehículo, en el corrillo, en el pasillo legislativo, te están tocando las puertas de la oficina, tu secretaria te está diciendo, ahí lo buscan tantas personas que dicen que usted les cortó la plaza. Entonces, esta es una situación sumamente compleja. Yo he tenido más de 45 demandas en la sala de lo contencioso de la Corte Suprema, acusado de actos arbitrarios por suprimir plazas. Y también ha ido el secretario de SEAL, creo que se llama, uno de los sindicatos de la Asamblea, a San José, Costa Rica, a demandarme ante la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, no es una cosa fácil y que lo estamos haciendo ordenadamente y documentadamente. Caso contrario, si yo digo, es plaza fantasma, suprímanla, ya no paguen, hagan esto, al demandarme y no tener la suficiente fuerza en su expediente para proceder a la supresión de esa plaza, muy probablemente al condenarme una instancia administrativa me va a obligar a mí a pagarle los salarios caídos con mi salario, y eso es lo que no quisiera. Entonces tengo que ser muy cuidadoso, no es cuestión de que te digan, allá hay una plaza fantasma en tal lugar, es fulano y tal. Hay que indagar, hay que ver cuándo empezó, cuántos días, semanas o meses tiene de no llegar a la asamblea, hay que documentarlo, ¿no? Ahora, ¿todas estas son plazas que ya se congelaron o existe todavía la posibilidad de hacer más contrataciones o la necesidad de contratar más personal en la asamblea? Es que hay algo, Célida, que la asamblea es una institución muy sui generis. Los partidos tienen derecho, cuando un titular de un medio informativo dijo asamblea contrata 600 nuevos empleados, fíjate que era cierto. Cada vez que se termina la legislatura se da un vaciamiento. Doy ejemplos. Juan Ray ya no corrió de diputado, Ana Vilma ya no corrió, estoy poniendo solo de mi partido, Juan Valiente ya no corrió. Ellos tenían personal asignado, esas personas de confianza de ellos eran parte de su estado, ellos se fueron. Pero llegaron nuevos diputados, llegó Milena Mayorga, llegó Emilio Corea, llegó Arturo Magaña, llegó Marcelita Villatoro, llegaron un montón, y ellos necesitan contratar. Entonces, por eso es que el titular era confuso y a la gente la sorprendió, y yo tuve reclamos de amigos y me dijeron, mira, ¿y qué nos estás diciendo? Entonces, esas son las plazas que pertenecen a cada partido. Igual hacen los 84 diputados. El que se va se lleva la asignación que le dan a cada grupo parlamentario para que cada diputado contrate el nuevo diputado, y acuérdate que la asamblea se renueva casi en un 40%. Sí. Pero también hay diputados que continúan o que continuamos y dices, bueno, yo termino hoy mi legislatura el último de abril y empiezo el 1 de mayo, pero de las 4 personas que tengo contratadas, 2 las voy a cambiar. Entonces quitas 2 y entonces otras 2 contrataciones. Entonces al final te genera ese cúmulo. A esto agrégale que hay diputados que dicen, yo prefiero tener 2 asesores de $2,000 cada uno a tener 4 de $500 cada uno. Eso no lo puedo controlar yo, es la voluntad de cada diputado. Entonces,
cuando ese titular da asamblea con 600 nuevas contrataciones, a mí en lo personal me golpeó porque genera una imagen, bueno, sigue el desorden en esto, pero repito, esa es la explicación. Claro. Ahora, institucionalmente es donde nosotros tenemos mayor posibilidad de incidir. La mayoría de estas plazas son institucionales, es decir, que no trabajaban para grupos parlamentarios, sino que trabajaban disque para la institución, ¿no? Antes de irnos a la pausa, quiero cerrar con el tema de las plazas, porque me llama mucho la atención que también hay ahorro importante en horas extra. ¿Por qué se pagan horas extra? ¿Qué tipo de trabajo se hace fuera del horario laboral? Bueno, hay muchas cosas, Célida. Por ejemplo, el día de la plenaria. El día de la plenaria, en la unidad de comunicaciones, radio y televisión, si son las 8 o 9 de la noche, están trabajando, ¿verdad? Estamos en plenaria. Hay comisiones que no terminan a las 4. El empleado entra a trabajar a las 8 de la mañana, pero hay comisiones que duran a las 5 o 6 de la tarde. Cuando yo me fui de alcalde de San Salvador, había un techo de 50,000 para horas extras, y curiosamente se gastaban 49,000 y ficha mensual de horas extras. Hoy que retorné me encontré con que había un techo de $25,000 asignados para horas extras, y curiosamente gastábamos mensual 24,000 y fichas también. Entonces dijimos, como junta directiva, vamos a reducir ese techo a 15,000. Hicimos un estudio, pero decía de que quizás ningún presidente se había tomado en serio la parte administrativa. Yo poco hablo de la agenda de mi partido Arena por estar enfocado en la parte administrativa, corrigiendo tanto desorden. Que también es importante, y es una obligación, ¿o no?, del presidente de la Asamblea. Pues alguien me decía a mí, deberías de tener un gerente general. Yo creo que un gerente general no funciona en la Asamblea. Allí son 84 jefes. Cada diputado reclama, ordena, exige, pide esto, pide computadora, pide una cosa. Y un gerente yo creo que lo harían. Tiene que ser, dicen que la cuña para que apriete, dicen que tiene que ser del mismo palo. Termino con lo de las horas extras. Allí hicimos muchas correcciones. Se daban situaciones donde, digamos, para la sesión plenaria se quedaban 6, 7 motoristas de turno y realmente solo habían 2 vehículos. Entonces, ¿por qué vas a dejar 5 motoristas más si solo tienes 2 vehículos? Entonces, estos otros 5 que se vayan a su casa a descansar y se le pagan las horas extras a los 2 motoristas que están asignados a los únicos 2, por dar un ejemplo, pues. Entonces hemos hecho muchas correcciones, Célida, que yo creo que nos podemos dar por satisfechos. Bueno, hay otra cosa que quisiera mencionar. He tenido 3 reuniones con todo el staff gerencial de la Asamblea Legislativa. Déjame comentarte de que la primera vez, cuando reúno al gerente de las operaciones legislativas de la GOL, el gerente del GAFI, el jefe de la UASI, el jefe de presupuesto, etcétera, todas las unidades, allí hay personas que tienen 30 años de laborar en la Asamblea y me dicen, doctor, yo tengo 30 y pico años de trabajar aquí y nunca un presidente de la Asamblea Legislativa nos había invitado a una reunión de trabajo a las 8 de la mañana para ver cómo va cada unidad. Ahí me llevé grandes sorpresas. ¿Y usted cuántas personas tiene en su unidad? 45. ¿Con cuántas usted podría cumplir su función? Con 15, doctor. O sea que tiene 25 personas más. Sí. Entonces me va a dar un informe de esto. Teníamos un auditor que tampoco hacía su labor, que para él todo estaba bien, sin embargo la institución estaba desfinanciada, etcétera. Entonces yo creo que estas cosas, al final de cuentas, el ciudadano va a saber valorarlas. Nosotros no hemos terminado, a mí me queda todavía un año ejerciendo la presidencia, hay muchas cosas, pero también tenemos beneficios para los trabajadores. Estamos poniendo una clínica médico-odontológica, ya tenemos equipo instrumental, estamos haciendo un estudio porque los diputados ni los empleados tienen seguro médico, lo tienen muchas instituciones del Estado, muchas instituciones, sus empleados tienen seguro médico hospitalario. Los diputados y los empleados no tenemos seguro médico hospitalario. Entonces estamos buscando la forma para aquellos empleados que adolecen de una enfermedad terminal tener un fondo que sea
bueno... Un beneficio adicional para ellos. Un modesto, tal vez un beneficio adicional. Estamos buscando cómo favorecemos a los buenos empleados. Sobre todo porque antes sí se contaba con un seguro médico. Sí, porque lo tenían y esa es una prestación que ellos consideraban que ya la habían conquistado y ante la presión ciudadana también se decidió pues dejar eso por el momento, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tengo que hacer una pausa comercial, pero regresamos enseguida y seguimos conversando de este tema. Esta mañana nos acompaña el doctor Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, y hay varios temas que nos mantienen muy pendientes. Uno de ellos es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que todavía parece que no hay un acuerdo. Sin embargo, hemos visto que, bueno, desde la semana pasada que se dejó prácticamente abierta esa plenaria, esta semana se retoma el tema y parece que ha existido acercamientos. ¿Cómo va la situación? ¿Será que esta semana, bueno, que sería hoy, entenderíamos el último día de trabajo de la Asamblea de esta semana para retomar el tema, o lo esperaríamos para la próxima? Sí, este es el tema que acapara la atención de todo el aparato legislativo. El haber dejado ese receso indefinido ha acelerado los acercamientos, ha provocado que hayan distintas propuestas. Yo decía que vivíamos una cuasi normalidad dentro de una anomalía. Y yo he dicho de que todo esfuerzo que hagamos en aras de buscar unificar una visión compartida en el tema de los magistrados será bien para el país, será bien para la patria. De lo contrario, todo lo que no sea atajar esta situación nos vuelve cómplices. Ayer hubo una demanda ya también ante la Sala de lo Contencioso, donde a los 84 diputados nos hacen responsables. Pero digo yo, lo que no hagamos por atajar esta situación que nos ha estallado de una manera, como diría yo, casi sórdida en nuestro rostro, en nuestra imagen como diputados, nos pone en situación de vulnerabilidad ante la opinión pública. Y por eso es que estamos haciendo ese esfuerzo. Yo les he dicho aquellas expresiones en el pleno legislativo, cuando yo abro la sesión y discursos casi apasionados, enfervorizados, presidente, convoque a la comisión política para que haya un acuerdo, y a veces con características casi mitineras, diría yo, como que estamos en una plaza, en un meeting. Todo eso ha cesado por el momento para darle paso a lo que debe de ser la preocupación fundamental de nosotros, elegir. No quisiera este servidor ser el causante de que el primer órgano del Estado esté paralizado. Yo no, paralizado entre comillas porque no paramos de reunirnos y de trabajar. Este día es de reuniones al interior de los partidos. Mañana estaremos de nuevo en la Asamblea, en el Salón Matías Delgado. He convocado de nuevo a las 9 de la mañana. Puedo decir con mucha esperanza, porque no puedo usar otra palabra, quizás sea sobrada de optimismo, pero puedo decir con mucha esperanza que tengo fe que esta semana podamos, que surta efecto esta presión, porque el único afán que a mí me movió como presidente de este órgano de Estado y en cumplimiento del artículo 84 del reglamento interior, que le da al presidente la facultad de decretar recesos, he dado este receso para que podamos centrar nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, si es que tenemos capacidad de diálogo, nuestro tiempo, que no haya excusa alguna en el cual nos podamos amparar. Y por eso decía yo, para poder atajar esta crisis en que hemos puesto al país al desproveer de derechos constitucionales a nuestros compatriotas. A su juicio, ¿cuál es la razón por la cual se ha estancado este tema? ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo? Porque viéndolo desde fuera, si cualquiera pudiera decir, no, si es que en realidad es responsabilidad de los 84 diputados el no haber llegado a un acuerdo y el no tener lista ya la elección. Celia, cualquier cosa que yo diga, y quizás con actitud hepática, diría yo, con hígado, puede entorpecer el acercamiento que hemos alcanzado el día de ayer. Lo único que yo puedo decir es de que la política es eso, un permanente conflicto de intereses de todo tipo,
no escapa una cosa que no sea dentro del ámbito del quehacer político. Y uno debe de estar en sintonía en eso. La Asamblea es el epicentro de la actividad política del país. Ahí estamos toda la clase política representada de distintos signos ideológicos o de visiones. Entonces, lograr esa conciliación, ese encuentro de todos esos intereses que los hay en todos los partidos, esa es la situación a veces más difícil. Ya hemos tenido en el pasado situaciones parecidas, o incluso alguien decía, hasta más nos hemos tardado, no puede haber justificación. Llevamos 115 días aproximadamente, eso es un exceso, no haber cumplido con nuestra labor constitucional, y el esfuerzo debe estar centrado en que en esta semana lo debemos de corregir. Ya se tiene un listado más cercano. Sí, hay unas propuestas, también nosotros hicimos algunas propuestas, hubo una propuesta de Gana, yo les pedí a ellos que nos dieran tiempo a la coalición Arena, PCN, PDC. ¿Qué es lo que están evaluando ustedes? Bueno, la propuesta de ellos cambia en alguna medida, ¿verdad? Ponen a la licenciada, perdón, de Madrid. ¿Se flexibilizaron de alguna forma? Porque hubo una flexibilidad, debo de reconocerlo, sí. Es decir, bueno, este es el problema. Veamos, de eso se trata. La gente a veces interpreta cuando dice la negociación, el término negociación, las palabras, el castellano tiene muchas acepciones, pero puede haber una negociación sobre bases éticas, sobre bases correctas, con un propósito sano, y puede haber una negociación para cosas dañinas, ¿no? Lo que estamos haciendo es un diálogo, buscando un entendimiento, si se quiere, en el buen sentido, una negociación que nos permita darle al país lo que ha estado esperando por mucho tiempo, su sala de lo constitucional. He dicho que es pernicioso gobernar desde casa presidencial, legislando e impartiendo justicia, porque eso es lo que estamos viendo. Cuando el presidente veta por inconstitucionalidad, y lo ha hecho en 6 ocasiones, no por inconveniencia, por inconstitucionalidad, se opone a la mayoría de los diputados y dice, esto es inconstitucional, y aunque lo lográsemos, porque logramos superar un veto, el del grupo Egmont, con 50 y pico de votos, 56 o 57, pero él sabe que por razones de inconstitucionalidad va a ir a la sala y no hay sala. Entonces el presidente gobierna desde casa presidencial. No, el arroz no lo repartan las alcaldías, lo vamos a repartir nosotros en el buen vivir. No estamos de acuerdo en que voten con un DUI vencido, es inconstitucional, y el presidente manda. Entonces tenemos como que si estuviéramos cayendo en una autocracia, donde el poder es el presidente es el rey, el soberano, que decide qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, porque al vetar por inconstitucionalidad y no haber el balance de poderes con la sala, entonces él manda. Eso es en la parte legislativa, pero también en la parte judicial. Porque el no estar integrada la sala, ya los magistrados restantes han dicho que no van a hacer corte plena para ventilar el tema por el caso de Mauricio Funes, que lo tiene que ver la corte plena si autoriza solicitar la extradición de Funes y su grupo, ¿verdad?, de delincuentes. Entonces, si los restantes magistrados, entiendo, ya dijeron, no vamos nosotros a ver eso en corte plena mientras no esté. Entonces, quien se está favoreciendo es el prófugo que está ahí y también casos de probidad, que la sala, en el caso de diputados, por tener fuero, tiene que verlo también la corte plena, para el caso de magistrados, para ver si lo traslada a tribunales comunes. Es decir, el no tener sala nos deja desprovisto de justicia en el ámbito judicial, y nos deja desprovistos como legisladores de la potestad de legislar, porque el presidente, si no le conviene a él o a su partido o su gobierno, lo veta, aunque no sea inconstitucional, lo veta por razones de inconstitucionalidad, a sabiendas que hasta ahí llega. ¿Se va a tener que escoger primero a los elementos de la sala para poder evaluar el tema del fiscal general de la República? ¿En ese orden se estaría haciendo? No, Celida, eso es completamente aparte. Una cosa no es compatible con la otra. Ya está corriendo el tiempo. El 5 prescribió a las 4 de la tarde, se inscribieron 33 candidatos. Yo ayer nada más lo que quería era, en forma no oficial, si se quiere extraoficial,
que es información pública, ya lo sabían todos, pero que todos supieran quiénes eran los que se habían inscrito. Pero el procedimiento legal es de que durante la plenaria, la GOL, la Gerencia de Operaciones Legislativas, o en todo caso la directiva, envía al Pleno, entra como pieza de correspondencia, y como pieza de correspondencia se traslada a la Comisión Política, y la Comisión Política lo recibe y decide un procedimiento, puede nombrar una subcomisión, puede establecer el mecanismo que vamos a usar para elegir al fiscal, pero esa es otra cosa. Y eso no lo podemos hacer por el momento, es decir, también ya nos estamos demorando en el tema del fiscal, y esa es otra materia de preocupación también para este servidor. ¿El tema del presupuesto se ha empezado a analizar también? Está frenado. Yo he estado escuchando de que el ministro va a llegar el día viernes. Bueno, hombre, lo podrá hacer en forma extraoficial si él lo quiere hacer, pero no tiene carácter oficial, porque el único que puede hacer las convocatorias es el presidente, que normalmente se hace al final de la sesión plenaria, y la plenaria no ha concluido, está abierta, se reanudará en el momento que este servidor y su grupo de asesores consideren que es el momento de reabrirla, y es también materia de preocupación, pero repito, hay un procedimiento, las comisiones por eso están paradas. Nadie puede decir, ni el presidente de la comisión puede decir yo convoco, porque no tiene carácter legal ni oficial. Es el presidente, al finalizar la plenaria, que repito, está abierta, el que convoca. Y hay un último tema que no me gustaría dejar fuera, porque es un tema de preocupación para todos los salvadoreños, y es la caravana que ha partido, bueno, la serie de caravanas que en realidad han partido hacia los Estados Unidos. ¿Hay alguna iniciativa que se pueda impulsar desde la Asamblea Legislativa para frenar esta situación, teniendo en consideración la situación de vulneración de derechos, sobre todo de los niños y obviamente de todas las personas que se unen a la caravana? Bueno, las migraciones se han dado históricamente, ¿verdad? Israel, para el caso, se formó de 5 olas de inmigrantes. Estados Unidos es producto de olas de inmigración de Escocia, de Inglaterra, etcétera, de Irlanda, y de tantas nacionalidades. Salvadoreños, casi 3 millones ya de salvadoreños en Estados Unidos. Lo que estamos viendo es patético, Celia, duele, conmueve. Yo tuve la oportunidad de cruzar en una de esas caravanas por El Salvador del mundo en mi vehículo y vi la cantidad de compatriotas. Yo lo estaba viendo a través de los medios y impacta, pero cuando ya tú estás, yo me tuve que parar enfrente del Salvador del mundo para que esas personas humildes pasaran. Lastimosamente, entre esas personas humildes van pícaros también que viven de eso. Pero me conmovió ver niños, criaturitas que deberían de estar en la escuela, en su colegio de 5 o 6 años, madres con bebés en brazos, impacta la acera. Somos todos los salvadoreños responsables de no haber generado en nuestro país las condiciones para que nuestros compatriotas vean su futuro en El Salvador, tengan la esperanza de vivir en su terruño querido. Es doloroso ver en esos parques allá en México, en Guatemala, tirados en el piso, y uno dice, Dios mío, una noche que uno pasara así, no sé cómo se sentirá eso, de horrible, pues eso no es recuperar energía. Entonces ese es un drama humano, Célida, que a mí me impacta y que nos debe de mover la conciencia patriótica para que luchemos por encontrar entendimientos, que esas cosas no se den. Si este país es bello, tiene una hermosa conectividad, el salvadoreño es trabajador, pero hemos sido los gobernantes los que no hemos propiciado las condiciones para que ellos vivan en su patria. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Lastimosamente se nos terminó el tiempo. Gracias, y hay muchos temas de interés que por supuesto vamos a seguir monitoreando, vamos a estar muy pendientes para poder compartir toda esa información con nuestra audiencia. Muchas gracias, Elia, por invitarme. Pasen buenos días. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos enseguida con más noticias. No nos cambie.